Hola, mi nombre es Erwin Sansonetti y les voy a hablar sobre la remuneración de sueldos en los trabajadores de Venezuela, cómo repercute en su calidad de vida, cómo repercute en la economía nacional, cómo repercute en la economía regional en relación a Latinoamérica. Entonces vamos a hablar o tener en referencia ciertas variables dentro del sueldo y en cuánto incide esto en la economía nacional, cómo repercute en la vida del trabajador, cómo repercute o representa esa figura a nivel internacional que sería en la parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos que, partiendo de la información que se puede hacer a través de medios electrónicos, ya sean por periódicos, por fuentes del Banco Internacional de Desarrollo, tenemos que Argentina, estos sueldos basados en dólares, por supuesto, tenemos que Argentina tiene un sueldo mensual de 273, Brasil 237, Chile $374, Colombia $258, Ecuador $400, México $198 y los tres que están al final serían Haití con $64, Cuba con 15 y Venezuela con 3 o $4 dependiendo de la tasa del día. Entonces vamos a tener en cuenta que esto es preocupante, se puede decir así, porque una persona debe cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, esta remuneración en el caso de Venezuela no puede ser así. Sin embargo, cuando vamos a evaluar ciertas cosas que pasan dentro de la remuneración, vamos a ver que debería, dentro de la relación ingreso-calidad de vida, este sueldo mensual debería cubrir las necesidades básicas que son salud, alimentación, vivienda y educación. Parte después necesidades como lujo, ocio, entretenimiento, muchas otras más, ¿no? Entonces tenemos que dentro de la economía nacional, relación ingreso, economía nacional, vamos a tener diversas variables, ¿no? Que dentro de esta está el Producto Interno Bruto, la productividad laboral, la productividad económica y infinidades que puedan surgir. Sin embargo, dentro de la economía nacional de Venezuela incide un factor primordial que es el factor dólar y otro factor que sería la hiperinflación que existe en el país, ¿no? Y ya la parte de economía regional en énfasis Latinoamérica, vamos a ver o vamos a tener en cuenta que eh, esto es más de figura posicional, más de figura política, más de figura sistemática, es decir, cómo influye en nuestro sueldo en el mercado laboral de Latinoamérica, cómo nos ve Latinoamérica como productor, cómo nos ve Latinoamérica como en cuanto al Producto Interno Bruto, cómo nos ve Latinoamérica como desarrollo laboral, producción laboral, entre otros factores, ¿no? Entonces, son varias cosas que hay que tomar. Sin embargo, de manera subjetiva, perdón, podemos tener en cuenta, en mi caso como comunicador social y que tomé varias fuentes como fue economía y política, podemos hacer un análisis o un estudio de cómo el gobierno hace la remuneración de sueldos a trabajadores, teniendo en cuenta varias cositas, ¿no? Entonces, dentro de estas podemos deducir de manera subjetiva que, uno, el gobierno le plantea al pueblo general una bolsa de comida, ya sea bolsa de cloud, ya sea bolsa de comida por la alcaldía, por la gobernación, como sea, y le plantea un bono a través del carnet de la patria, le plantea otros bonos, ya sea por las misiones o por otras cosas, y se toma en consideración que el sueldo sería una parte y el bono de alimentación sería una parte. Entonces, esto pasaría como que para entretenimiento, que para lujo, cosa que no se debería ver en un sistema de gestión laboral o en un sistema económico laboral. ¿Por qué? Porque el sueldo, como bien lo dice Shia Benato en su libro en gestión de recursos humanos, el sueldo va a suplir las necesidades que el trabajador tenga, como las veníamos comentando, ya sea alimentación, ya sea salud, ya sea educación, entre otras, que es necesario, por eso se llama necesidad, que el trabajador las cumpla. Sin embargo, cuando el gobierno dice que las cumple a través de bonos, a través de alimentación, a través de infinidad de cosas, esto puede tergiversar la información o tergiversar el proceso o desvirtuar todo lo que se esté planteando en cuanto a gestión laboral y la remuneración del puesto o del trabajador como tal. ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta que
La bolsa puede llegar este mes, puede llegar el otro mes, puede llegar dentro de 3 meses o puede llegar 6 meses. Asimismo, la caja del CLA. El bono no es mensual, el bono no es esporádico, entonces es esporádico, perdón. Entonces vamos a tener en cuenta que esto no está funcionando. Entonces el sueldo es algo necesario para cubrir necesidades, pero cuando nos vamos a ir al factor dólar, nuestro sueldo no alcanza. Cuando nos vamos a ir al factor hiperinflación, el sueldo vamos a tener que vamos a comprar una harina para en 65.000 bolívares y cuando vamos a las 12 del mediodía está en 85.000 bolívares, o sea, no nos funciona. Pasando a esto, vamos a la parte de Latinoamérica. ¿Cómo esto influye en Latinoamérica? Mi parte, que en este caso estoy viviendo en Colombia, vamos a estudiar este último aumento de sueldo que fue del 6%, teniendo en cuenta muchas variables que hizo el gobierno y que los puso a disposición de todo el público, que fue el estudio de cuánto pagaba una persona general en arriendo, cuánto pagaba una persona en alimentación, cuánto pagaba una persona en obligaciones parafiscales, cuánto pagaba una persona por ocio, por ropa, bueno, por las necesidades básicas, ¿cierto? Que estos valores no competen con la realidad. Tendrán sus opiniones encontradas en el Senado y en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, cuando vamos a analizar esto mismo se hace en los otros países de Latinoamérica, ya sea Ecuador, ya sea Chile, ya sea Argentina o más arriba que sería México. Entonces vamos a ver que esto influye, cómo el gobierno hace un estudio como tal de cómo está la relación de ingreso en cuanto a la calidad de vida, cuánto gasta una persona, en este caso de Colombia, en su arriendo, en su comida, en su salud, en su educación, para poder subir este sueldo. Teniendo en cuenta que aquí en Colombia no se hace bono de alimentación, se hace un bono o un auxilio de transporte, que eso equivale a un 10% del sueldo, creo yo. Entonces, ese 10% de sueldo va a suplir tu necesidad de transporte, más nada. Alimentación, bono de alimentación, no hay. Entonces, vamos a evaluar eso en Venezuela, que igual no está cumpliendo la función. Entonces, vamos a tener varios inconvenientes nosotros en el caso de Venezuela, ¿no? En cuanto a Ecuador, pasa lo mismo. Hay ciertas obligaciones para fiscales, como también las tenemos en Venezuela, como son el Seguro Social, Banavi, el INSEE, entre otros. Entonces, en Ecuador existe esto mismo, sin embargo, hay un sueldo mensual que también se hace en base a esto. Muchos de los trabajadores en Ecuador, tengo conocidos en Ecuador, me hablan de que a veces el trabajo se paga por hora, o sea, se contrató por hora para poder mantener un factor de producción, un factor de demanda, un factor de finanzas dentro de la empresa. Sin embargo, para la parte del trabajador es un poquito más tedioso porque de acuerdo a la hora que tú trabajes, de acuerdo a la hora que hagas, vas a tener una remuneración de cargo. Entonces ahí va a influir muchas cosas, ¿no? Pero de manera general y de manera de conclusión, nuestro país en cuanto a los constantes aumentos de sueldo busca que la calidad de vida aumente. No pasa. Busca que la economía nacional vaya fluyendo, tampoco pasa. Y la economía regional nos vea como una posición o que nos vea como un estatus de que estamos haciendo todo bien. Y no es la idea, porque vamos a leer en la historia económica de Venezuela, vamos a leer en la historia económica de Latinoamérica y vamos a leer dentro de los índices de factores económicos y la gestión económica de un país. Y ciertamente un aumento de sueldo constante no ayuda, porque dentro de la economía nacional, mientras no haya producción, no va a haber un Producto Interno Bruto que valga para poder mantener en la economía nacional, en la economía regional de Latinoamérica. Tampoco va a haber una capacidad de empresas para poder pagar estos sueldos y por ende va a haber una producción menos, una quiebra del sistema productivo del país, va a haber más importación, menos exportación. En fin, hay que evaluar los aumentos de sueldo para poder nosotros mantener una economía, hay que evaluar los factores que están incidiendo. Sí, hay que tomar en cuenta que a veces no es factible un aumento de sueldo, pero sí es factible atacar muchos factores que están atacando la economía nacional y que debemos hacerlo. En ese caso, quien se ve más afectado por estos aumentos de sueldo es el trabajador, porque no está influyendo en su calidad de vida, no está, lo que está generando más atraso en la economía nacional y por ende nos está atrasando en la economía regional. Espero les haya gustado, muchas gracias.